Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 11 minutos sobre la 1 de la tarde. ¿Sabrían pues acudir a servicios sociales y realizar todo el papeleo, todo el formulario que puede suponer en una situación de vulnerabilidad? Pues intentar, por ejemplo, no sé, acceder al ingreso mínimo vital o a la renta mínima de integración o alguna de las ayudas que debe cubrir esos servicios sociales de cara a los colectivos más vulnerables. En muchas ocasiones, además de la complicada situación que viven, se encuentran con la complicación que les plantea la burocracia. Unas deficiencias y unas carencias que están tratando y han empezado ya a detectar un grupo de trabajadoras sociales y psicólogas que han decidido unirse bajo la figura de una oficina de derechos sociales con la que buscan asesorar y empoderar a todas estas personas para ayudarles en el proceso que empiezan en alguno de estos ámbitos. Para hablarnos de la labor de estas oficinas de derechos sociales, de los derechos sociales en sí, tenemos a una de las participantes, que es Tamara Macías, estudiante de Trabajo Social. Tamara Macías, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Encantados de charlar con vosotros. Como decimos, ¿quiénes sois la Oficina de Derechos Sociales? En este caso es Sierra de Madrid, aunque el colectivo ha abierto delegaciones, ¿no?, por toda la comunidad. Sí, digamos que hemos dividido la comunidad en 4. Estamos ODS Sierra Madrid, que sería en este caso la parte que cubrimos la Sierra Norte, Guadarrama, Cuenca de Manzanares y Sierra Oeste. Luego tenemos la ODS Cuenca de Henares y de Jarama, la ODS Metropolitana, que sería Centro de Madrid, y la ODS Sur Madrid, que llevaría la comarca sur y la Cuenca de Las Vegas. Como decía, sois un colectivo de trabajadoras sociales, de psicólogas que habéis detectado pues ese tipo de carencias, ¿no?, que ahora, no sé si con la pandemia, han salido más aún a la luz. Han salido muchísimo más a la luz y además con la característica de haber aumentado el abandono de estas personas. La oficina surge porque no estamos de acuerdo con la figura social y el imaginario que tienen las personas en cuanto a las trabajadoras sociales y las psicólogas. Entonces, digamos que una parte es de trabajo social, de trabajadoras sociales, y otra parte es de la rama de psicología comunitaria. Y nace pues porque somos personas que llevamos tiempo en el activismo, por un lado, como son colectivos de vivienda, antirracismo, apoyo mutuo en todas sus vertientes, y observamos que hay una carencia estatal y más concretamente autonómica en la Comunidad de Madrid. Lo primero que estáis haciendo un poco es, vamos a dividir un poco vuestra labor. Por un lado, analizáis esas carencias. De hecho, algunos de los trabajadores sociales, entre ellas tú, vais a realizar un trabajo de fin de grado, ¿no?, evaluando cuál es un poco la situación de los servicios sociales, cuáles serían sus carencias. Y por otro lado, hablaremos después, bueno, pues asesorar en concreto los distintos casos que os llegan, ¿no?, pidiendo información de eso. Vamos en el primer ámbito, en el de las carencias de servicios sociales. ¿Qué habéis detectado? ¿Cuáles serían las principales? Pues como tú bien has dicho, muchas de nosotras vamos a hacer un trabajo de final de grado en el que vamos a evaluar las instituciones públicas que se dedican a la materia de servicios de derechos sociales. Pues en servicios sociales hemos visto carencias de información. Hemos visto sobre todo una carencia muy importante, que es la base del trabajo social, que es el código deontológico. O sea, los principios éticos y morales no se están cumpliendo. Las familias y las personas que acuden a servicios sociales son maltratadas porque tienen juicios de valor, tienen prejuicios, hay racismo, hay aprofobia. Entonces a las personas les hacen culpables de su situación de vulnerabilidad, con lo cual es un rechazo a volver a asistir a ese supuesto recurso en el que te van a ayudar a salir de tu situación de vulnerabilidad. Por eso nos hemos unido, porque estamos en desacuerdo totalmente con la figura que se está llevando a cabo en cuanto a las trabajadoras sociales, y instamos también, porque vemos que hay
un incumplimiento de la Carta de Servicios, es decir, no se llegan a tramitar todas las prestaciones económicas y sociales que por derecho les corresponden a esas personas, porque no nos podemos olvidar de que pagamos unos impuestos para que haya una contribución a las personas más desfavorecidas. Entonces no se tramitan prestaciones como el REMI, como el ingreso mínimo vital, contributivas, no contributivas. Nos encontramos con personas totalmente desprotegidas, con menores a cargo, sin ningún tipo de ingreso, con un pánico total de acudir a servicios sociales, porque nos hemos encontrado así dos frases, por ejemplo, que se nos han quedado grabadas y que eso nos llevó a poner en marcha todo eso. O sea, a mujeres han llegado a recibir mensajes de trabajadoras sociales que si no tienen para dar de comer a sus hijos, pues que se prostituyan o que limpien por la noche, llegan sus labores por la noche y por el día que busquen trabajo. O sea, una serie de cuestiones que no se pueden tolerar en el siglo XXI. Porque la beneficencia del trabajo social dejó de ser beneficencia hace mucho tiempo. Hablamos de derechos sociales que nos pertenecen por vivir en un Estado democrático y de derecho social en este caso. Como decimos, esa es vuestra primera labor, la de análisis, pero la segunda es la de acompañamiento y asesoramiento, ¿no? Os llegan casos en el caso de Sierra Norte, pues de los municipios de la Sierra Norte, pero bueno, las distintas delegaciones de familias, de personas que acuden a vosotros pidiendo pues esa información y ese asesoramiento que no encuentran en los servicios sociales. Efectivamente. Entonces, la labor comenzó en un primer momento desde una perspectiva más del trabajo social, pero ¿qué ocurría? Que estas personas estaban psicológicamente torturadas. Entonces, vimos la necesidad de compatibilizarlo con una parte de la psicología comunitaria que se basa en el empoderamiento. Entonces, uno de los objetivos que trabajamos con estas personas es empoderar a la ciudadanía para que sean ellos mismos y ellas mismas las que demanden sus derechos sociales. Y por otro lado también derivamos a estas personas a ir a lugares más concretos que apoyen pues casos más concretos, sobre todo en caso de personas en situación irregular, personas de un colectivo específico o de una etnia específica. Entonces, lo que estamos haciendo es empoderar a esas personas, porque todo esto, la oficina es desde una perspectiva de desarrollo comunitario, es decir, nosotras, una vez que las personas están empoderadas para defender sus derechos, desaparecemos como figura ya en sus vidas, porque ellas ya han adquirido las herramientas y el empoderamiento para hacer frente a su situación y cambiarla. Y perder el miedo a ir a servicios sociales, perder el miedo a ir a un centro de salud, perder el miedo a ir a una institución a demandar un derecho que nos corresponde por derecho. ¿Qué tipo de casos os encontráis aquí en la Sierra de Madrid, Tamara? Pues tenemos casos como de familias con personas dependientes a las cuales no se les tramita ningún tipo de ayuda, ni siquiera el reconocimiento de grado de discapacidad. Tenemos mujeres de etnia gitana víctimas de violencia de género al cual el sistema las ha dejado totalmente de lado y abandonadas. O sea, no se practica ni el pacto de Estado. Tenemos personas que llevan meses sin tener ninguna prestación económica por haber tramitado por un lado el REMI y por otro lado el ingreso mínimo vital, siendo estos incompatibles y no habiendo sido informadas, lo que suele hacer la administración es anular las dos prestaciones hasta que haya resolución. Es decir, nos encontramos con familias que llevan 3 meses y 4 meses sin ninguna prestación económica. Es por eso que las derivamos a grupos de ayuda mutua y demás, y seguimos con su trabajo de empoderamiento. Pero nos hemos encontrado con casos de verdadera vulnerabilidad. Nos encontramos con muchos casos de desprotección a personas mayores, que dado que ahora está todo digitalizado, no han presentado como su renta del año pasado, no han notificado que su situación no ha cambiado.
Entonces, directamente lo que hace la institución es que corta la prestación. Y son personas que no tienen conocimiento para hacer nada digitalmente. Y durante la pandemia, como tú bien hacías referencia, ha crecido muchísimo el abandono, porque todas las instituciones estaban cerradas. No funcionan los teléfonos. O sea, como una mujer con la que trabajamos que decía, yo soy una abuela cebolleta, yo nunca voy a entender el ordenador. ¿Por qué me hacen esto a mí, no? ¿Por qué mermas mis derechos por el hecho de yo no ser una persona con formación digital? Y eso nos lo encontramos muchísimo. Como decíamos en la conversación previa que hemos tenido a esta entrevista, Tamara, es que cada una de estas historias merece, ¿no?, una propia entrevista y que ahondemos en conocer cuál es la situación, pues, de este tipo de colectivos, cuáles son las realidades que están aconteciendo. No lejos, estamos hablando en concreto ahora mismo con la Oficina de Derechos Sociales de la Sierra de Madrid, que cubre todos estos municipios. Hablamos de Tres Cantos, de Colmenar, de Manzanares. Por lo tanto, seguro que tendremos ocasión de profundizar en cada una de estas problemáticas, por ejemplo, de esos mayores que no tienen acceso a sus derechos por falta de conocimientos y de digitalización. Pero, muchas mujeres también, muchas mujeres, perdón. Nada. Coméntamelo, por favor. Mujeres que no tienen cobertura sanitaria. Tenemos un caso de una mujer que tiene un cáncer de mama, al cual no se la está siendo atendida porque no la permiten darse de alta en el código DAR, y ya tiene una serie de facturas derivadas a no tener derecho a la prestación sanitaria. Entonces esta mujer, viendo que tiene unas facturas que ya se acercan casi a los 30.000 euros, pues no quiere volver al centro de salud, porque lo único que se le queda en la memoria y en su vivencia es tener una nueva factura. Bueno, pues de todo esto seguro que tendremos ocasión de hablar más largo y tendido de cada una de estas historias, de cada una de estas problemáticas que, como decimos, afectan también a ciudadanos aquí de la zona norte de Madrid. Pero hoy queríamos conocer esta figura, la de la Oficina de Derechos Sociales. Me decías, Tamara, pues intentar hacer también un llamamiento, porque es totalmente altruista la labor que realizáis. Asesoráis de forma gratuita a todos aquellos que se encuentran en alguna de estas situaciones y acceden a vosotros, pero también, necesitáis voluntarios. Me decías que incluso paquetes de folios son bienvenidos, ¿no?, para desarrollar vuestra labor. En la imagen vemos las formas de contacto con vosotros, pero para si alguien nos está escuchando a través de solamente de la radio, también decir que tienen un correo electrónico que es ods.sierramadrid@gmail.com, ods.sierramadrid@gmail.com, y también un teléfono, así que le damos tiempo para apuntar: 611 50 25 11, 611 50 25 11. Hacer ese llamamiento, me decías, para voluntarios en este último minuto, Tamara, para ti. Pues sí, porque tenemos a dos chicos que eran exmenores tutelados por la Comunidad de Madrid, que nos están haciendo de traductores en lengua árabe, pero sí que necesitamos gente que traduzca rifeño, gente que hable darija, gente que hable urdú de Pakistán. También necesitamos gente que ayude a acompañar a estas personas, pues, a los centros de salud, a las diferentes instituciones públicas. Como decías, de vez en cuando pues nos hacen llegar algún paquete de folios, algún cajetín de tinta, porque es lo que gastamos: tinta y folios. Y sobre todo decir a las personas que no tengan vergüenza, que nos llamen, que nos dejen un WhatsApp de audio, si no se manejan, que nos llamen y que nos comenten toda su problemática, que vamos entre todas a ayudarles, y sobre todo que ellas mismas son las que se van a ayudar, porque eso es lo más importante de todo. No ser asistidos y asistidas, sino coger el timón de nuestra vida y cambiarla. Y os animo a que entre todas ayudemos a la vecina. Si no, ella no puede saber que existe esta oficina, le ayudemos, nos preocupemos de cómo está la vecina. Eso es lo más importante, y nos hagáis llegar casos, aunque no sean el vuestro, porque lo tratamos con mucha intimidad,
con mucho cariño y con mucha profesionalidad. Pues de nuevo ese teléfono, 611 50 25 11. Tamara Macías, estudiante de Trabajo Social y una de las personas que se encuentran tras esa oficina de Derechos Sociales Sierra Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido y lo dicho, de todos estos problemas querremos hablar más adelante, así que seguro que volveremos a vernos pronto. Gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Un saludo y hasta pronto. Onda Cero.